Bueno, buenas tardes aquí a todos los estudiantes, profesores y allegados que nos siguen a través de Zoom o de YouTube. Hoy tenemos el honor de contar con la conferencia del profesor Alberto Venegas Lynch, quien es doctor en Economía y doctor en Ciencias de Dirección. Es presidente de la sección de Ciencias Económicas de la Academia Nacional de Ciencias y miembro de la Academia Nacional de Ciencias Económicas. Fue profesor titular en la Universidad de Buenos Aires en 5 facultades diferentes: Ciencias Económicas, Derecho, Ingeniería, Sociología, y en el Departamento de Historia en la de Filosofía y Letras. Durante 23 años fue rector de ESADE, donde es profesor emérito. Es presidente del Consejo Académico de la Fundación Libertad y Progreso en Argentina y del Consejo Editorial de la filial argentina de Unión Editorial de Madrid. Y nos va a estar presentando una conferencia sobre una propuesta para terminar con el deterioro monetario. Doy la palabra al profesor Alberto Venegas Lynch, pero antes de cederle la palabra voy a explicar brevemente cómo vamos a organizarlos. Vamos a tener la conferencia del doctor Venegas Lynch, luego vamos a dar paso a la sesión de preguntas y respuestas que estará moderada por el profesor Osmel Brito. Pueden ir escribiendo sus preguntas a través de la opción de Question and Answers del Zoom. Entonces, sin más preámbulo, le dejo la palabra al doctor Alberto Venegas Lynch. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar en este departamento, en esta facultad de esa universidad. Y como se ha anunciado, el tema está referido a una propuesta para terminar con los deterioros monetarios que no son patrimonio de determinado país, sino que están muy generalizados en Occidente. El problema, nosotros los economistas llamamos a ese proceso el proceso inflacionario, pero en realidad esa expresión oculta algo mucho más severo, mucho más profundo, que es una estafa sistemática al poder adquisitivo de la gente, muy especialmente de aquellos que menos tienen. Entonces me parece que para entrar al tema y para hacer la sugerencia que voy a hacer respecto de reforma monetaria y bancaria, me parece que es importante recordar que el inicio de la historia monetaria se refiere a lugares donde en un principio, debido a estados belicosos o beligerantes permanentes, o simplemente por distancias, porque no se conocían otros pueblos, el hecho es que esas economías familiares, esas economías semicerradas, se recurría al cambio directo. Esto es, una mercancía por otra mercancía. Esto de hacer un intercambio de una mercancía por otra mercancía tiene sus complicaciones porque requiere, obliga, demanda a que se pase inexorablemente por 3 etapas. Esto es, por ejemplo, si yo tengo el bien A y quiero el bien B, tengo que pasar por estas etapas. Primero, encontrar a alguien que tenga el bien B que yo quiero. Segundo, que esa misma persona quiera el bien A. Tercero, que la ratio AB sea de una relación que me resulte satisfactoria. Esas 3 etapas en cada una de las transacciones lo complicaban mucho, aunque pasaba más o menos desapercibido cuando las economías eran familiares y muy reducidas. Desde luego que esto no solo es complicado, sino en algunos casos imposible, digamos, en economías un poco más desarrolladas. Imaginemos un profesor de violín que tiene hambre. Es raro que el panadero acepte una lección de violín a cambio del pan.
y por lo tanto es probable que se muera por inanición. Entonces, complica mucho, ¿no?, el cambio directo y en algunos casos lo imposibilita. Entonces, en un proceso evolutivo, natural, y no como consecuencia de un decreto gubernamental, la gente en el mercado percibió que resultaba más fluido, más expeditivo, más rápido, más eficiente, en lugar de pasar por esas 3 etapas, el utilizar una mercancía y hacer todas las transacciones a través de esa mercancía. Esto es, se utilizó el ganado en Grecia, de ahí vienen medios pecuniarios, las sedas en Persia, el cobre en Egipto, el tabaco en la Virginia colonial, el cacao en Centroamérica, el hierro y la sal en África, en fin, el azúcar en la India, distintas mercancías. ¿Y por qué se elegía determinada mercancía? Bueno, porque era de aceptación más o menos generalizada y porque se le daba un valor industrial o como alimento y por lo tanto se hacía de aceptación general. Entonces ya no había que preocuparse la persona que tenía A, si la otra persona quería A y tenía B y la ratio y todo lo que explicamos, sino simplemente adquirir por ese trozo de hierro que se entregaba a cambio y todas las transacciones se hacían a través de una mercancía. Ahora, viene acá una cuestión importante que hay que anotar, me parece, y es que en este contexto que estamos explicando, no hay tal cosa como la sandez moderna de la soberanía monetaria ni de la moneda nacional. Nadie hablaba de una vaca nacional o de un trozo de hierro nacional o de la soberanía del cacao. Simplemente hacían esas transacciones. Ahora, si una comunidad utilizaba el cobre y otra comunidad utilizaba la sal, y la que utilizaba la sal percibía que por alguna razón era mejor, porque era un bien durable, el cacao y no la sal, utilizaba simplemente la otra mercancía, el cobre. No había necesidad de pedir permiso ni tener sellos gubernamentales, sino simplemente la utilizaban. Ahora, si la comunidad que usaba sal veía que seguía siendo conveniente la utilización de la sal y la comunidad que usaba cobre seguía pensando que es conveniente utilizar el cobre, había un tipo de cambio sal-cobre, simplemente. Pero ninguna cosa de monedas nacionales, ni de soberanías, ni cuestiones similares. Este proceso evolutivo continuó hasta que se descubrió. ¿Quién descubrió? La gente descubrió que era más pertinente porque tenía mayor valor, porque era fraccionable ad infinitum, porque era durable, el oro y la plata, el oro para transacciones mayores, la plata para transacciones menores. Entonces, en esa competencia, digamos, de las distintas mercancías, podemos decir, si cabe esa expresión, que triunfó el oro y la plata. Y luego, también en un proceso evolutivo, como digo, y sin decretos especiales ni intromisiones gubernamentales, y esto no va para todo el universo simultáneamente, las etapas eran distintas en distintas regiones, en distintos países, pero en todo caso se descubrió que tenía cierta complicación ir al mercado y que el comerciante pesara el trozo que se le estaba entregando de oro o de plata y analizara la pureza del metal. Y hay comerciantes descubrieron que podían prestar un servicio adicional y es acuñación de monedas, donde se sellaba el acuñador con su firma
y decía cuál era la pureza del metal y no había necesidad de pasar por pesas y todo ese proceso. Acordemos que la palabra dólar viene de thaler, de Bohemia, una moneda de un acuñador privado. Y todavía hay en la mente de la gente, incluso algunas monedas, como el peso o la libra, que están referidas a unidad de peso precisamente. Incluso hoy todavía nos queda en el subconsciente, algunos en vez de preguntar, ¿tenés más papelitos pintados que llamamos billetes? Uno dice, ¿tenés más plata? ¿Qué plata? No, no hay plata. Es lo que nos quedó de esa historia que estoy relatando. En todo caso, esta otra etapa es la acuñación, y luego vino otra etapa adicional de nuevos comerciantes que nuevamente percibieron que podían prestar un servicio adicional, y es por una cuestión de seguridad, para no andar con las monedas de oro y plata en los bolsillos o tenerlas en los domicilios, se depositaban en casas de depósito, y la casa de depósito emitía un recibo. Pagaré al portador y a la vista tantos gramos de oro o de plata o lo que fuera. Con el tiempo, esas casas de depósito se denominaron bancos y los recibos se denominaron billetes bancarios. O sea, el billete bancario originalmente es un recibo por moneda mercancía depositada. Y acá viene una cuestión de interés que ha desarrollado especialmente Ludwig von Mises, pero otros también, que se ha dado en llamar el teorema de la regresión monetaria. Esto es, se explica el valor de la moneda haciendo una regresión para atrás, y en última instancia, en el momento 1, esa moneda era una no moneda que se utilizaba, como digo, para alimentos o para bienes industriales. O sea, que la moneda genuina no es algo que aparece como un conejo de la galera, que algún gobernante dice 1, 2, 3, esto es moneda. No, era considerado moneda porque tenía usos no monetarios anteriores, otra vez para alimentos, para usos industriales o para lo que fuera. Y justamente por ser de aceptación general para esos usos no monetarios, se percibió que era útil la utilización como dinero o como moneda. Ahora vienen otras etapas, y estoy sobresimplificando para desde el punto de vista didáctico explicar esto, no es todo al unísono en el universo, desde luego, sino desde el punto de vista analítico estoy tratando de explicar este asunto. Hizo la irrupción el gobierno, o los gobiernos, o el monopolio de la fuerza que habitualmente llamamos gobierno. Y entonces decretó, intervino en la acuñación. Esto es, decidió que era el gobierno, para seguridad de los ciudadanos, esto lo pongo entre comillas, y ustedes también, los que me están oyendo, se darán cuenta del sentido de las comillas, decidió acuñar el gobierno. Cuando empezó el gobierno a acuñar, empezaron las trampas. Esto es, empezaron a acuñar monedas que decía 3 gramos de oro y en realidad tenía 2. Y la corona o el imperio o el gobierno se embuchaba la diferencia. Eso es una estafa. Como diría Félix Bastiat, el decimonónico Félix Bastiat, es una estafa legal, es un robo legal, pero un robo al fin y al cabo. Y cuando la gente se encabritaba o se enojaba o mostraba algún grado de fastidio y se daba cuenta de esa trampa, entonces los gobiernos decretaron el curso forzoso. O sea, están obligados a recibirlo por 2 gramos, por lo que dice 2 gramos, lo que dice 3 gramos, cuando en realidad eran 2, o lo que fuera, digamos, una diferencia. Otra etapa, avanza aún más el gobierno. Y además de tener el monopolio de la acuñación, decidió tener el monopolio de la convertibilidad. O sea, dicen, a partir de ahora, los bancos no van a hacer la conversión metálico o moneda, mercancía y billetes, sino que lo voy a hacer yo, lo va a hacer el gobierno. Luego el gobierno emite esos recibos, los recibos se depositan en los bancos y todo lo demás aparentemente igual. ¿Pero qué pasó? Con el monopolio de la fuerza interviniendo
en la conversión. Otra vez la trampa. Esto es, descubrieron la piedra filosofal, descubrieron los gobiernos que podían emitir más cantidad de recibos que Metálico tenían para financiar sus operaciones. Otra vez, el gasto elefantiásico, el leviatán engrosado, necesita nuevos recursos y no alcanza con la deuda, no alcanza con los impuestos, entonces recurren a este impuesto solapado, a esta estafa legal, como digo, que llamamos inflación, y empiezan a emitir más cantidad de recibos que Metálico hay. Ahora, cuando llega eso a oídos de la gente, la reacción o el incentivo es ir corriendo a la caja de conversión para cambiar los billetes por el metálico, porque saben que los últimos que llegan no van a tener metálico, puesto que hay más cantidad de billetes que de metálico depositado. Eso se llama una corrida bancaria, en este caso era una corrida frente a la institución de conversión. Entonces, ¿cuál es? Y en toda la historia monetaria de todos los países ocurre esto. Cierres transitorios en la convertibilidad. Cierres transitorios porque si lo dejan abierto se quedan sin metálico y además no pueden atender las demandas. Entonces la gente queda con los papelitos que no tienen el respaldo original. Luego, todavía con algo de decencia que quedaba en algunos políticos, venían otros gobiernos y decían, bueno, pero no podemos seguir con un sistema en el cual no hay ninguna solidez ni confianza monetaria. Tenemos que abrir de nuevo la institución de conversión. Pero, como apuntaban otros, si simplemente se abre la institución de conversión, al día siguiente viene una nueva corrida, puesto que no hay la relación mercancía-billetes. Entonces, ¿qué hacían los gobiernos? Una de dos medidas generalmente. Primera medida, resellar todos los billetes. Donde dice 5 gramos de oro, hay que resellarlo por 2. Esto se llama una devaluación. Esto es otra vez una manifestación de una estafa. Esto es, eran 5 lo que le tenían que dar, pero ahora hay que resellarlos por 2. O sea, los billetes en poder de la gente tienen un menor poder adquisitivo y menor valor. Este es un canal. El otro canal que se utilizó frecuentemente es colocar, el gobierno coloca títulos en el mercado financiero local. ¿Y quién compra los títulos? Bueno, la gente que está interesada en que se cumpla la promesa de que le van a reembolsar el capital más los intereses por comprar esos títulos. Entonces, al comprar los títulos, entrega sus pesos, el gobierno recibe esos pesos y los incinera, o los anula, o los esteriliza, para poder volver a la relación anterior, billetes, mercancía. En todo caso, cualquiera de esos dos caminos se repetían, y si ustedes ven en historia monetaria, se repiten, se reiteran los cierres transitorios en la convertibilidad hasta que se decide la clausura de la convertibilidad. Vienen otros políticos a pensar, pero ¿por qué estamos con todo este lío y toda esta cuestión de tener que autodisciplinarnos y la caja de conversión y la relación? ¿Por qué directamente no eliminamos la conversión y hacemos lo que nos da la gana con los billetes? Y entonces aparece la vaca sagrada del siglo XX, que es la banca central. Y acá yo pediría que presten especial atención a este asunto de la banca central, ¿no? Hago una pequeña digresión antes para decir que después que se creó la banca central, sucedió, y no quiero complicar esto con cuestiones históricas, pero sucedieron los llamados acuerdos de Génova y Bruselas de los años 20, donde se estableció un sistema, primero con el dólar y luego el dólar y la libra, y luego la libra se dejó de lado y fue el dólar solamente, un sistema en el cual las reservas de las bancas centrales iban a estar en dólares. Y el Banco Central de Estados Unidos, Fort Knox, digamos,
iba a tener una relación, una ratio con el oro, con el compromiso tácito, subrayo esto especialmente, lo pongo en negritas o letras muy grandes, con el compromiso tácito de no pedir el oro, lo cual facilitó expansión monetaria de Estados Unidos, que creó el boom de los años 20 y el crack de los años 30. Y como todos los bancos centrales estaban atados al dólar, el crack fue generalizado. Pero vuelvo al track, digamos, al centro del asunto que estaba diciendo recién, de la banca central. Esto es muy importante. Supongamos que los bancos centrales de determinado país, esté integrado por los economistas más extraordinarios del planeta y los más decentes del orbe. ¿Qué pueden hacer los banqueros centrales? Inexorablemente, una de tres cosas. Decidir a qué tasa van a expandir la base monetaria, a qué tasa van a contraer la masa monetaria o si van a dejar igual la masa monetaria. Pues cualquiera de los tres caminos que decidan van a estar alterando los precios relativos. Esto es, los precios relativos van a ser distintos de los que hubieran sido si no hubiera habido esa política de contracción, de expansión o dejar igual la masa monetaria. Vamos a poner el ejemplo de dejar igual la masa monetaria. Supongamos que dejan en esto la masa monetaria. Y el mercado hubiera querido tener esto de dinero. Estamos en un proceso de deflación. Si esta es igual la base monetaria y el gobierno, la gente hubiera querido tener esta, estamos en un proceso de inflación. Y si alguien intenta contraargumentar y decir, pero supongamos que además de ser los más decentes y los más probos, los más competentes en economía, supongamos que también tienen la bola de cristal y dejan la masa monetaria al mismo volumen que la gente hubiera querido. Acá hay dos objeciones a esto. Primero, si van a hacer lo mismo que hubiera querido la gente, ¿para qué diablos se metieron? Segundo, la única forma de saber cuál es la cantidad de moneda que prefiere la gente es dejarla que actúe. Ahora, ¿cuál es el problema de afectar los precios relativos? Es porque en economía las únicas señales, las únicas guías que tiene el mercado para operar son los precios. Es como un tablero de luces y señales donde está mostrando dónde invertir, dónde no invertir. Como los recursos son escasos y no hay de todo para todos todo el tiempo y los recursos no crecen en los árboles, hay que economizar y aprovechar. Y si están distorsionadas esas señales, se está consumiendo capital, lo cual quiere decir que se está incurriendo en derroche, lo cual a su vez quiere decir que los salarios e ingresos en términos reales van a bajar, porque la única causa, pongo especial énfasis en esta palabra, la única causa de aumento de ingresos y salarios en términos reales son las tasas de capitalización. Esto es los montos de inversión. Esto es equipos, instalaciones, maquinarias, conocimiento relevante que hace de apoyo logístico al trabajo para aumentar su rendimiento. Como todos ustedes saben, no es lo mismo arar con un tractor que arar con las uñas. No es lo mismo pescar a cascotazos que pescar con una red de pescar. La red de pescar y el tractor son equipos de capital que permiten que la productividad sea más alta y por lo tanto ingresos y salarios en términos reales sean más altos. La única diferencia por la cual los salarios son más altos en Canadá que en Uganda no es porque en Canadá los empresarios son más generosos y en Uganda son más agarrados o más amarretes, como decimos los argentinos. Es porque están obligados a pagar salarios más altos porque las tasas de capitalización lo obligan. Más aún, sigo un minuto con esta digresión. En lugares como Alemania o Estados Unidos o Canadá,
prácticamente no existe tal cosa como servicio doméstico. ¿Pero qué les pasa a las amas de casa en Estados Unidos? ¿No quieren apoyo logístico? Sí, quieren, pero no pueden pagarlo porque tienen que sacarlo de una empresa y cuesta muy caro. Es típico en un país, en una republiqueta africana, digamos, un fulano que se hace abanicar a la hora de la siesta por 14 personas. Pero si esa persona se muda a Nueva York y pretende que lo abaniquen 14 individuos a la hora de la siesta, le sale carísimo. La abanicada le sale $20,000 o 15,000 o lo que fuera. Entonces, las tasas de capitalización humanizan las relaciones sociales, humanizan la calidad del trabajo. Entonces, la inflación es el mejor método para destruir esas tasas de capitalización, para consumir capital a través del deterioro de los precios relativos. Ahora, habitualmente, desafortunadamente, y está en algunos textos incluso de economía, se dice que la inflación es el aumento general de precios. Si fuera un aumento general de precios y tengamos en cuenta que el salario es un precio, no habría ningún problema con la inflación. No importa que la inflación sea el 50% mensual o el 500% diario. En todo caso, vamos a tener que modificar los dígitos en la máquina de calcular, los libros de contabilidad, vamos a tener que llevar dinero en carretillas, eventualmente, pero no hay el desequilibrio entre precios e ingresos característico de la inflación. Entonces, la inflación no es el aumento general de precios. La inflación es la expansión monetaria debido a fenómenos exógenos, es decir, extraños al mercado, es decir, políticos. Y el efecto de la inflación no es el aumento general de precios, es la distorsión en los precios relativos. Esto es, unos se mueven de distinta manera que otros. Por eso muchas veces cuando se dice, bueno, usemos una regla monetaria de una emisión constante, generalmente se dice, bueno, que tenga cierto correlato con el Producto Bruto, digamos del 3% anual, y eso va a dar una señal a los operadores económicos para ajustar sus conductas. No es cierto. En ese razonamiento está implícita la idea equivocada que la inflación produce un aumento general de precios. Por lo tanto, el 3% que me anuncian que van a emitir, yo, productor de corbatas, va a significar que va a aumentar un 3% mis corbatas. Y no es así. Puede aumentar un 8 o bajar un 2. Eso es el efecto deleterio, contundente de la inflación monetaria. El movimiento de los precios relativos, porque la masa monetaria no está tirada de un helicóptero y cae simultáneamente sobre todos, teniendo todos la misma propensión a consumir, digamos. Va irrigándose por la economía y al tocar distintos sectores está afectando de distintos modos. Por eso no hay forma de defenderse de la inflación. La única forma es eliminar la inflación. Incluso la indexación. Cuando se dice, bueno, indexemos los balances. Al indexar, una vez que hubieron movimientos y cambios en los precios relativos, se indexa, quiere decir que se sube debido al índice, pero el deterioro de los precios relativos subyacentes en niveles más altos continúa, aunque se haya indexado. Entonces, lo que quiero señalar con esto es que el Banco Central no puede dejar de equivocarse. Siempre se va a equivocar, cualquier cosa que haga. Y a veces se dice, bueno, pero supongamos que el Banco Central sea independiente. ¿Independiente de qué? De instrucciones del secretario del Tesoro, del ministro de Economía, o del Parlamento, o del presidente. Bueno, si sigue siendo Banco Central y tiene las características del Banco Central y maneja el curso forzoso, se va a equivocar independientemente. Es irrelevante si es dependiente o independiente. Alguien puede decir, bueno, es una cuestión de grado, si son independientes van a hacer menos inflaciones y deflaciones o expansiones y contracciones de menor magnitud. Bueno, eventualmente puede ser, pero es una cuestión de grado, pero no de naturaleza. No ha cambiado el problema.
Entonces, ¿cuál sería la solución? Y perdón, lo que dije antes con respecto al Producto Bruto, emitir de acuerdo al crecimiento del Producto Bruto tiene otro problema muy grave. Y es que si el producto crece al 3 y se expande al 3, hay que pensar qué hubiera pasado si no se hubiera expandido. Creciendo el producto, habiendo más bienes y servicios, manteniendo la misma masa monetaria, quiere decir que los precios tenderían a bajar, quiere decir que las exportaciones hubieran aumentado, quiere decir que las importaciones hubieran disminuido y una serie de cosas que no ocurren porque se anuló con ese aumento de la expansión monetaria. Ahora, ¿cuál es entonces, y voy terminando con esto, cuál es entonces, perdón, antes de ir a la solución, quiero decir rápidamente, porque tenemos poco tiempo, pero hay tres sistemas bancarios. El sistema bancario de reserva fraccional, el sistema llamado free banking, y uso la palabra en inglés porque banca libre tiene otra connotación en economía, quiere decir libre entrada y salida del sistema financiero, free banking, y la reserva total. Estamos en Occidente en el sistema fraccional. Esto quiere decir que la banca central establece cuáles son los encajes en las cuentas corrientes y equivalentes a las cuentas corrientes, no los plazos fijos porque tienen encaje de 0%, digamos, y no hay ahí un efecto multiplicador. Pero en este sentido, ¿qué quiere decir sistema fraccional? Quiere decir que yo voy al banco A, deposito 1.000, si el encaje es el 50% dictaminado por el gobierno, y a veces son encajes para distintas operaciones, pero vamos a sobresimplificar, supongamos que fuera 50% para todos, quiere decir que el banquero A retiene 500 y presta los otros 500 a B. Y B con los 500 va al banco C y el banco C retiene 250 y presta los otros 250. O sea, que con un depósito inicial de 1.000, si hubiera sido 1.000, ya en el primer momento hay 1.500 en circulación, porque el banquero retuvo 500 y prestó los otros 500, 1.000 del depósito inicial que yo puedo girar contra mi cuenta, más 500 que puede girar el otro fulano que le prestaron, son 1.500. O sea, lo que se llama en economía una producción secundaria de dinero. Y esa producción secundaria de dinero está también alterando los precios relativos y produciendo un fenómeno inflacionario. El sistema de free banking, en todo caso las preguntas podemos elaborar un poco más en esto, el sistema de free banking son acuerdos entre las partes sobre los encajes y la reserva total implica eso, reserva total. Esto es, los partidarios de la reserva total sostienen que hay un fraude si el banquero utiliza aquello que es un depósito a la vista. Los depósitos a la vista tienen que estar a la vista, sostienen los partidarios del 100% de reserva. Hay un debate de hace más o menos 50 años sobre el free banking y la reserva total entre economistas y promete seguir por otros 50 años más. Pero en todo caso, las dos vertientes de reserva total y de free banking están en acuerdo que no debería de existir la banca central y no debería existir el sistema de reserva fraccional, por lo tanto. Ahora, ¿cuál es entonces la solución para esto? El puntapié inicial en una bibliografía que ahora es muy suculenta, especialmente en el mundo anglosajón, pero en otros lados también, fue Hayek, en un trabajo publicado por el Institute for Economic Affairs de Londres en el 76, The Denationalization of Money, que en una traducción correcta al castellano es la privatización del dinero. O sea, Hayek está diciendo, dejémonos de la tragicómica fantasía de sostener que la banca central se creó para proteger el poder adquisitivo de la gente, porque nunca, ninguna banca central en ninguna historia de la humanidad ha protegido ningún poder adquisitivo. Siempre ha utilizado en mayor o menor medida para estafar a la gente a través de la manipulación monetaria. Entonces, dice Hayek, tardamos 200 años en darnos cuenta que hay que separar la religión del poder, porque en nombre de Dios la misericordia y la bondad se ha degollado y se ha mandado a la hoguera, y la
la prepotencia, digamos, de los sistemas políticos enganchados con la religión ha sido catastrófica. Dice Hayek, no tardemos otros 200 años para darnos cuenta que el único motivo por el cual los gobiernos administran la moneda es para estafar a la gente. Es como el cuento del lobo feroz. Entonces, ¿cuál es la solución que propone Hayek y toda esta bibliografía? Hayek es premio Nobel en economía, dicho sea de paso, y toda esta bibliografía fenomenal. Es que la gente elija cuál es la moneda con que va a operar. Probablemente en un primer paso, si se elimina el curso forzoso, la gente elegiría el dólar, eventualmente, es una conjetura. Pero si se abre la posibilidad y hay una reforma bancaria simultáneamente, el banquero enseguida, para hacer mejores negocios, se le va a ocurrir competir con la moneda más sólida que haya, sea una canasta de moneda, sea el platino, sea el oro otra vez o lo que fuera. Pero no meter el gobierno en esto. Ahora, viene esta cuestión. Si alguien dice, ¿qué cantidad de moneda tiene que haber en el mercado? Es lo mismo que preguntarse qué cantidad de zanahorias tiene que haber en el mercado. Depende de lo que quiera la gente. Si la gente en un momento dado le da más valor a la unidad monetaria, su poder adquisitivo va a subir, lo cual quiere decir que los precios van a bajar, lo cual está transmitiendo una señal a los productores de oro, de plata, de platino, lo que fuera, para una expansión endógena de moneda. Es decir, una expansión querida por el mercado. Nadie dijo que tiene que mantenerse constante de aquí a la eternidad. El problema es la intromisión política. Ahora, ¿cuántas monedas van a ser? Bueno, en la historia generalmente ha sido una en cada región o dos sistemas bimonetarios. ¿Por qué? Porque si todo es moneda, no hay moneda. ¿Y qué moneda se va a elegir? Bueno, una que si hay demasiado de ese bien, las transacciones se van a complicar. Vamos a subir al tren y pagar, si hay demasiado, con 100 billones de tal cosa, y si hay demasiado poco, si es muy reducida la cantidad, los pagos van a ser el 0.0000 y eso también es incómodo. ¿Cuál es la cantidad? Eso depende de los procesos de mercado. En todo caso, estamos metidos e imbuidos en nuestra mentalidad que lo bueno es manipular mejor la moneda. Déjeme a mí, porque el actual presidente del Banco Central no tiene ni idea, déjeme a mí que yo voy a manipular bien. No hay posibilidad de manipular bien o manipular mal. La manipulación siempre va a afectar los precios relativos. Es, como digo, un espejismo. Es una ilusión muy mal encaminada el seguir insistiendo con la existencia de la banca central. Hay, y termino ahora, otras instituciones colaterales, como en Bretton Woods en el 45, que se estableció el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional es una institución nefasta, como han explicado muchísimos economistas, afortunadamente a esta altura. ¿Qué es el Fondo Monetario? Son instituciones que son financiadas coactivamente con el fruto del trabajo ajeno para tener burócratas que viajan con pasaporte diplomático, que van a hoteles de 6 estrellas que yo no sabía que existían, y que generalmente, ¿a quiénes asisten? Bueno, a gobiernos fallidos, gobiernos que han establecido precios máximos, precios mínimos, que han establecido empresas estatales, reformas agrarias, todo tipo de sandeces posibles, y justo cuando están por renunciar y declarar que han fracasado, llega el Fondo Monetario con carradas de dólares a decirles, nosotros los vamos a ayudar. Entonces esos gobernantes megalómanos se quedan en el poder, financiados por el Fondo Monetario. Ahora, supongamos un país que tenga todas esas medidas y que esté de mal en peor. ¿A dónde puede financiarse?
Bueno, para seguir haciendo estas cosas tiene que financiarse en Venezuela o en Cuba, si es que encuentran recursos ahí, pero no en Washington, con los recursos coactivamente detraídos del fruto del trabajo ajeno. Entonces, un punto central es eliminar el Fondo Monetario. Hemos tenido casos increíbles, además de corrupción y de gobernantes con cuentas numeradas en distintas partes, digamos, y financiados por el Fondo Monetario, y los casos característicos de la Argentina, Brasil, Turquía, Rusia. Yo me acuerdo, y esto hago un pequeño paréntesis, pero la terna que más se opuso a la Unión Soviética es Solzhenitsyn, Sájarov y Bukovsky. Bukovsky murió hace relativamente poco, éramos muy amigos, yo lo invité cuando era rector de SIADE en Buenos Aires a disertar. Él me envió un amigo de él y me contó detenidamente, yo escribí un artículo en ese momento, que después de Gorbachev tenían la posibilidad en Rusia de asumir gobernantes de inclinación marcadamente liberal, pero se interpuso el Fondo Monetario, que les dio carradas de dólares a la mafia enquistada en el poder que está actualmente, ex KGB y todo lo que está ocurriendo. Entonces el tema no es, porque acá hay otra cuestión, y ahí ahora sí termino, ¿no? Los gobiernos solo pueden financiarse con impuestos, con deuda o con inflación. Si no hay Banco Central, se les corta esa posibilidad. Y la deuda, quiero señalar que cuando Jefferson era embajador en París, le llevaron la flamante Constitución estadounidense y él dijo, si yo pudiera hacer una reforma a esta Constitución, diría que hay que agregarle la prohibición de la deuda externa, porque es incompatible con los procesos democráticos, puesto que comprometen patrimonios de futuros de futuros contribuyentes que no han participado en la elección del gobernante que contrajo la deuda. Entonces los gobiernos se tienen que arreglar con los impuestos y en el límite estar atentos a rebeliones fiscales, que está muy en la tradición, digamos, liberal, la rebelión fiscal, empezando por la revolución estadounidense con los impuestos al té para sacarse de encima el yugo de Jorge III. Entonces, no tener la deuda, no tener procesos inflacionarios, se lo embreta solamente con los impuestos, que hoy día, lamentablemente, son una maraña que solo hay que endosar el tema a los llamados expertos fiscales, porque nadie en su sano juicio entiende cuánto tiene que pagar. Entonces, si hubiera sistemas fiscales normales y no tratando al contribuyente como un limonero que hay que exprimir al máximo, no destrozar la planta porque nos quedamos sin ingresos, dice el gobierno, pero sí exprimirlo al máximo con una maraña de dobles y triples imposiciones y que nadie entiende cuánto tiene que pagar, y que el principio fundamental, nada de territorialidad ni nacionalidad, el principio fundamental es voracidad fiscal, exprimir al máximo al contribuyente, que teóricamente el gobierno es para proteger a la gente y tiene en gran medida el sentimiento, y mucho más que una conjetura, la realidad que lo están persiguiendo para manotazos que en lugar de dar protección, seguridad y justicia, que es habitualmente lo que no hacen los gobiernos, se entrometen en todas las áreas y producen desastres muy especialmente para los que menos tienen. Bueno, con esto termino. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, profesor, por su disertación. Y bueno, quiero agradecer la presencia aquí de los estudiantes y público en general, pero en particular estudiantes del profesor Osmel, de lectura de autores, los estudiantes de macroeconomía, los estudiantes de fundamentos de economía de José Alfredo Guerrero, los estudiantes de Manuel Montaz y todo el público que nos sigue. Entonces, le voy a ceder la palabra a Osmel para que monitoree este turno, esta sesión de preguntas y respuestas. Recuerden enviar sus preguntas por la sesión de preguntas y respuestas de Zoom. Gracias, Martín, y bueno, muchas gracias, profesor Alberto. Quita el mute, Osmel, estás muteado. Estoy en mute. Estoy en mute por 3. Otra vez no lo escucho bien, ¿eh? Los 3, ahora sí. Ahora. Perfecto. Bueno, como decía, muchas gracias, profesor Alberto, por la Osmel, charla. sigues muteado. Sigo muteado. Aló.
Un momento. Aló. No es un problema del mute, porque el micrófono está activo, pero por alguna razón no te escuchamos. Bueno, en lo que me resuelve el problema, yo le voy a hacer una pregunta al profesor Alberto Venegas, y me gustaría saber qué opina de las criptomonedas, ¿no? Porque si son una solución, es un sistema descentralizado, no dependen de la banca central. ¿Usted entiende que es un sistema descentralizado que puede servir como un nuevo patrón monetario? Pero a la vez, digamos, también le planteo lo siguiente, porque como moneda, digamos, tienen precios muy volátiles y a nadie le gusta tampoco tener sus patrimonios en algo que fluctúa tanto, ¿no? Entonces, no sé si nos podría dar su opinión al respecto. Bueno, me parece muy importante esta pregunta, Martín Francos, porque precisamente se viene debatiendo en los últimos tiempos esto de la criptomoneda. Yo haría el siguiente comentario. Primero, y esto lo he intercambiado con el profesor Lawrence White, mucho que ha escrito sobre temas monetarios, y tiene la misma duda que yo. Esto que decíamos antes del teorema de la regresión monetaria, esto es, de la naturaleza de la moneda que tiene características primero no monetarias, no calzan en las criptomonedas. Primero, y me abre un signo de interrogación con esto. Segundo, me parece que, por supuesto que son acuerdos libres y voluntarios entre partes, no hay ninguna duda que hay que respetarlos, pero me parece, y como usted bien señalaba en la pregunta de la volatilidad, son activos, la gente considera que son activos y por lo tanto invierten y desinvierten en ese activo. Pero el uso como moneda, a mí, yo digo francamente, no me resulta una experiencia suficientemente clara. En otros términos, le confieso y confieso públicamente que yo no vendería mi casa por criptomonedas. Lo cual no quiere decir que no se hagan en administración de carteras y portfolio de inversiones una parte en criptomonedas. Yo le pondría la lupa y lo miraría, pero creo que si se abre el sistema, me parece que va a haber otras alternativas y otras variantes más jugosas y más atractivas para la gente. Pero claro, eso no lo podemos decir desde arriba. Nadie tiene la precisa cómo tiene que ser. Tenemos que observar cómo es un proceso abierto de mercado que por ahora no tenemos. Pero le agradezco mucho porque es muy importante seguir reflexionando sobre eso. ¿Me escuchan ahora sí? A ver si me escuchan mejor. O sigo sin que me escuchen. Los asistentes me dicen que escuchan. ¿Usted, profesor Alberto, me escucha? No, seguimos sin escucharte. Si habla más despacio y más fuerte, lo escucho, sí. Ok. Yo, para adelantarme a las preguntas que han hecho, voy a hacer una pregunta que mis estudiantes me hacen muy seguido cuando argumento más o menos en la línea que el profesor Venegas Lynch me dice, y yo quisiera que él disgregara un poquito de esto, que es en una economía que debería tender, una economía donde no hubiera banco central y entendemos que la velocidad de bienes y servicios debería ser más rápida que la velocidad de producción de moneda, esta economía debería tender a ser deflacionaria naturalmente. Los estudiantes siempre me preguntan de que qué incentivos tendrían los productores en producir si los precios no suben. Bueno, hay dos cosas que yo diría a esa pregunta. Primero, respecto del concepto de velocidad de circulación. Yo creo que hay que poner en contexto ese concepto, porque cuando uno habla de velocidad de circulación del dinero, tiene, me parece, que comprender que la velocidad no es del dinero que circula en abstracto, es la velocidad que circula contra bienes. O sea, cuando se habla del aumento de la velocidad
del dinero está aumentando la velocidad de la zanahoria, que es contra lo cual se hizo la transacción. Ahora, ¿qué se va a depreciar? ¿La zanahoria o el dinero? Depende de juicios subjetivos, depende de las características. Si usted me dice que el contexto es que se está emitiendo aceleradamente, yo conjeturaría que la depreciación en esa velocidad va a ser del lado del dinero. Ahora, respecto de la segunda parte, ¿qué incentivos para producir? Es lo mismo que la producción de libros, de relojes o de sacos. ¿Qué incentivos va a haber si no aumentan? Digamos, ese es el sentido de los precios. No puede decirse en abstracto, hay que aumentar todo simultáneamente. ¿Qué se va a aumentar primero? ¿Qué segundo? ¿Cuáles son las prioridades? Eso depende de los juicios de la gente. Por eso, este gran jurista, Bruno Leoni, tomando desde Karl Menger de 1871 la teoría subjetiva del valor de los austríacos, él sostiene y pone como ejemplo la moneda que surge como un proceso, como un proceso evolutivo, igual que el lenguaje. La gente cree que las academias de la lengua son los que inventan la lengua y no es así. Nosotros en las conversaciones somos los que estamos... Los diccionarios son libros de historia, las palabras mutan de significado según el significado que le otorga la gente. Lo mismo el derecho, ¿no? Esto parece una digresión, pero me parece muy importante hacer el correlato con la moneda. El derecho, lamentablemente, sobre todo en los pueblos latinos, se entiende como un proceso de ingeniería social y de diseño, y es fundamentalmente un proceso de descubrimiento en fallos en competencia, como era originalmente en el Common Law o en la República Romana antes del Imperio. Tenemos, me parece a mí, sobre todo en los pueblos latinos, la idea que el poder legislativo puede hacer cualquier cosa en cualquier dirección. Y me tomo un minuto para decir, no sé el caso de la República Dominicana, pero en general, salvo honrosas excepciones, los que egresan de las facultades de Derecho no son abogados. Abogado quiere decir defensor del derecho. Son estudiantes de leyes que pueden recitar de memoria cuál es la ley, cuál es el inciso y el párrafo, pero no tienen la menor idea cuál es el mojón o el punto de referencia extramuro de la ley positiva. El positivismo legal en ese sentido ha hecho estragos. Por suerte, y ustedes estoy seguro que están embebidos de esto, ahora hemos tomado esa tradición muy larga del mundo anglosajón llamada Law and Economics, Derecho y Economía, para unir los marcos institucionales y los procesos de mercado, porque tradicionalmente el abogado ha dicho, a mí no me metan con temas de proceso de mercado porque eso es para los economistas, y el economista dice los marcos institucionales es un tema de abogado, cuando son dos cosas que están absolutamente entrelazadas. Yo me acuerdo que James Buchanan, otro premio Nobel en economía, me sugirió en ESIAD en su momento establecer una maestría que su nombre era, la maestría sigue siendo maestría en economía y ciencias políticas, para unir esas dos tradiciones que han sido escindidas lamentablemente. Y los profesionales que hacen esas maestrías o que aprenden estas tradiciones sacan un gran provecho de esto, y creo que en el futuro dirigentes políticos que entiendan el lazo entre la economía y los marcos institucionales será sumamente beneficioso. Pero de nuevo, para responder esto de cuál, si no suben los precios, cuál es el incentivo, primero depende si son precios nominales o precios en términos reales, y segundo, otra vez, igual que con el resto de los bienes, con las zapatillas y los pantalones, en fin, los precios se mueven según sean esas estructuras valorativas y esas preferencias. Entonces, a priori no podemos decir va a mantenerse la cantidad de dinero, va a aumentar o qué proporción, depende de la gente, lo mismo que la lechuga y lo mismo que los cuadernos y las lámparas, no sé. Una pregunta que ya han hecho varios participantes, en mayor o menor contexto, es
Si desapareciera la banca central, que es uno de los elementos de la propuesta, de para desaparecer la banca central, ¿cómo hacer ante una crisis económica, y volvemos al tema de coyuntura, como la que estamos viviendo hoy del COVID? Y uno de los argumentos es cómo podríamos salir de una recesión cuando la demanda agregada cae y el desempleo aumenta. Bueno, hay varias cosas ahí otra vez, ¿no? Ok. Primero, en relaciones laborales libres y voluntarias, nunca, bajo ningún concepto, en ninguna circunstancia, hay tal cosa como desempleo. El trabajo, no se concibe la producción de ningún bien ni la prestación de ningún servicio sin el concurso del trabajo. Es el recurso por excelencia. Por lo tanto, parece como contradictorio decir es el recurso por excelencia y al mismo tiempo sobra cuando hay desempleo. Y estamos hablando, desde luego, de desempleo involuntario, no voluntario, del individuo que se queda rascándose o vive de rentas o, en fin, o no tiene ganas. Estamos hablando del involuntario, que es la tragedia, el que ofrece sus servicios y no encuentra dónde hacerlo. Ahora, ¿por qué es que en la práctica observamos que en casi todos lados hay desempleo? Porque en la práctica no hay tal cosa como relaciones laborales libres y voluntarias. Aparecen esas malditas, si me permite la expresión, figuras que se llaman conquistas sociales que arruinan al trabajador. Por ejemplo, el salario mínimo. Si decimos que los salarios dependen de las tasas de capitalización y en determinado momento las tasas de capitalización marcan que 100 los salarios y se pone un salario mínimo de 120, los que están entre 100 y 120, los que más necesitan trabajar son barridos del mercado. Pongamos un ejemplo extremo. Supongamos que en la República Dominicana mañana alguien quiere ganar las elecciones y dice yo voy a establecer un salario mínimo de $80.000 mensuales para todos los de la República Dominicana. Con el control policial que funcione bien, nadie puede contratar abajo de $80.000. ¿Qué pasa? Todos los de ese lugar están desempleados. El gerente de finanzas, el gerente general de personal, todos los obreros, los peones, todo el mundo está desempleado. Porque sería buenísimo poder establecer los salarios por decreto y con un voluntarismo. Yo sería el primero, no en aumentos tímidos del 30%. Yo diría el 1.000.000% diario para hacernos millonarios de golpe a todos y dejarnos de vueltas con eso. Pero lamentablemente, los salarios dependen exclusivamente de las tasas de capitalización y a su vez esas tasas de capitalización se maximizan cuando los marcos institucionales son estables, son razonables y civilizados en cuanto a la protección del derecho a la vida, la propiedad, la libertad, en fin, lo que ya sabemos. Ahora, usted decía, bueno, ¿cómo hacemos en una situación como la pandemia actual? Bueno, sería una bendición no tener Banco Central, porque las inflaciones que van a venir de los gobiernos que deciden ayudar a la gente con expansión monetaria van a ser fenomenales. Otra vez, no hay magia y además no hay por qué esperar una pandemia para hacer más rica a la gente imprimiendo dinero. Lamentablemente la pandemia produce muchos desaguisados. No es algo que la gente hubiera querido, pero si a la pandemia se le agrega la peor de las pandemias, que es el estatismo, ese es el virus más peligroso. El estatismo, los manotazos del Leviatán, la pretensión, curiosamente, de hacer en nombre de los pobres cosas que arruinan a los pobres. Entonces, cuando se dice el Estado tiene que ayudar, hay que preguntarse, ¿quién diablos es el Estado? La respuesta, el vecino. Ningún gobernante pone de su patrimonio, nunca. En todo caso, saca. Cuando se dice que el Estado ayuda, es que hay que arrancar del fruto del trabajo al vecino. Entonces, estamos aparentemente, en algunas sociedades, convirtiendo a la comunidad en una especie de círculo inmenso donde cada uno tiene metidas las manos en el bolsillo del vecino. Y eso es invivible. Me parece que uno de los grandes mitos que atravesamos es el tema de la manía del igualitarismo.
yo creo que hay que brindar y agradecer a los cielos que somos desiguales. Si fuéramos iguales, si todos quisiéramos ser ingenieros, no habría médicos. Si todos nos gusta la misma mujer, sería un esperpento la comunidad. No solo eso, si fuéramos iguales sería hasta aburrida la conversación, porque sería lo mismo que hablar con el espejo. Lo bueno para la cooperación social y la división del trabajo es que somos desiguales y tenemos distintos talentos. Ahora, ¿de qué va a depender el delta? La diferencia de patrimonio de nosotros, de lo que hacemos en el supermercado. Cuando compramos más de un bien y menos de otro, estamos distribuyendo ingresos. Y resulta que salimos del supermercado y aparece el gobierno a decir, vamos a redistribuir ingresos. Lo cual quiere decir, en lugar de voluntario y pacíficamente, por la fuerza, vamos a asignar recursos en direcciones distintas de las que ustedes acaban de votar. Thomas Sowell, un extraordinario economista, Senior Research Fellow de Stanford, dice que nosotros los economistas tenemos que dejar de hablar de distribución de ingresos, porque dice, y pongo comillas, lo que dice él textualmente, los ingresos no se distribuyen, se ganan. Porque si no parece que aparece un bulto ahí que tenemos que distribuir en lugar de comprender la cara y la contracara del proceso que es producción y distribución. Entonces, el hecho de que se asignen derechos de propiedad implica que el empresario, y esta es una cosa que me parece fundamental, que el empresario, para mejorar su situación, que es lo que persigue, mejorar su situación patrimonial, en un mercado abierto no tiene más remedio que satisfacer los gustos y las preferencias de su prójimo. Y en la medida en que acierta, aumentan sus ganancias. Y en la medida en que pierde, incurre en quebrantos. Los quebrantos son muy importantes. No como en Estados Unidos, esa cosa inmoral de los salvatajes a empresarios irresponsables o ineptos, o las dos cosas al mismo tiempo, que fueron sufragados con los que no tienen poder de lobby y los que trabajan y tienen menores ingresos. Entonces, lamentablemente, en muchos lugares cuando se habla de empresarios, no se está hablando de lo que acabo de decir, sino se está hablando de pseudoempresarios, varones feudales, cazadores de privilegios, aliados con el poder para explotar miserablemente a sus congéneres. Esos no son empresarios, son asaltantes, que es distinto. Y lamentablemente estamos rodeados de esos personajes. Entonces, lo bueno de los procesos de mercado libre, que alguien dice, bueno, yo quiero ser millonario. Bueno, para ser millonario, tiene que hacer millonarios en gustos y preferencias a la gente, vendiendo chocolates, corbatas, lo que fuera, chocolatines, en fin, libros, discos, música, lo que fuera. Satisfacer lo que la gente quiere. Y el que yerra incurre en quebrantos, y el que gana. Por eso no son posiciones irrevocables las posiciones patrimoniales. Porque si el rey del chocolate dice ahora que soy el que más recursos tengo en la comunidad, la gente quiere chocolate amargo, pues le voy a dar dulce porque me da la gana. Bueno, tiene sus días contados como empresario, va a desaparecer al poco tiempo. Entonces, los subsidios, las ayudas de ese tipo, es arrancar el fruto del trabajo al otro. Entonces, me parece que es muy importante comprender esto del derecho de propiedad. Y otra vez, para volver a Mises, como ustedes saben, en los años 20, Mises explicó la imposibilidad técnica de tal cosa como economía socialista. ¿Por qué? Porque donde se decide la abolición de la propiedad no hay precios. Y si no hay precios, no se sabe si conviene construir los caminos de oro o de asfalto. Y si alguien levanta la mano y dice, no, de oro es un derroche porque recordó los precios relativos antes de abolir la propiedad. Entonces, para asignar y claro, en estas comunidades no necesariamente se decide la abolición de la propiedad, pero sí se la afecta, se la interviene. El sistema de precios que está comunicando... Cuento esta anécdota muy rápida. Hay un periodista que a lo mejor ustedes conocen que se llama John Stossel, que es de Fox News, donde él dice, imaginemos un trozo de carne envuelto en celofán en una góndola en un supermercado. Cerremos los ojos y vamos en regresión para atrás.
los agrimensores calculando los campos, los alambrados, los postes, solamente los postes son 30 años de proyectos entre talas y todo eso, sin contar con las cartas de crédito, los camiones y todo lo demás. Bueno, los tractores, los fertilizantes, los plaguicidas, los caballos, las riendas, los peones, en fin. Para ese trocito de carne, que nadie estaba pensando en eso, más o menos colaboraron, qué sé yo, 800.000 personas, todos en el spot, preocupados de su interés personal, coordinados a través de los precios. Pero después vienen los megalómanos y dicen, no, no podemos dejar a la anarquía del mercado, vamos a controlar. Entonces, no hay trozo de carne, no hay góndola, no hay celofán y no hay supermercado, como el caso de Venezuela. Este hombre que habla con los pajaritos, digo, quiere controlar toda la situación y pasa esta situación lamentable que está viviendo el pueblo venezolano. Y esto se repite y se repite. Yo escribo todas las semanas en Infobae, en los sábados, este artículo que sale este sábado se llama La revolución de los necios. ¿Cómo puede ser, decíamos en un seminario hace poco con colegas, cómo puede ser que repitamos y repitamos los mismos errores y no aprendemos? Porque sería muy bueno que aparezcan errores nuevos. Entonces nos sentamos en la punta de la silla, hacemos trabajar las neuronas, imaginamos un contraargumento, pero las mismas cosas. Por ejemplo, el control de precios. Hace 4.000 años que venimos fracasando el control de precios y seguimos con esa idea. Entonces, con la pandemia que estaba diciendo recién Osmel Brito en su pregunta, hay algunos gobiernos que deciden establecer precios máximos a los barbijos, al alcohol en gel, a los medicamentos, justo en el momento que se necesita que los precios funcionen, resulta que se controlen precios, lo cual produce inexorablemente escaseces. Esto me parece lamentable, ¿no? Usted decía de que deberíamos probar ideas nuevas. Yo siempre hay un dicho por ahí que dice que el socialismo... Un poquito más fuerte. Aló. Hay un dicho que dice que el socialismo del siglo XXI es más aburrido que el del siglo XX, pues ya sabemos cómo termina. Una pregunta repetida igual aquí entre varios sobre el tema de la tasa de capitalización. ¿Cree usted que hay una relación entre lo que llaman transformación tecnológica y tasa de capitalización? Me llamó la atención, pues esta la hace un estudiante mío, que la clase pasada estábamos discutiendo algo del modelo de Solow. Y siento que él tenía en la cabeza y es algo que el modelo de Solow, desde mi punto de vista, lo plantea de esa manera, que como la tecnología es algo que llega de la nada y se incrusta en un país, eso es lo que hace que haya crecimiento económico y por ende, le preguntaría, valga la pregunta, se incrementen las tasas de capitalización. Bueno, me parece muy interesante, le agradezco también esa reflexión. También en el contexto del desempleo se suele hablar del desempleo tecnológico. Se sostiene que la tecnología produce desempleo. Yo quiero subrayar, en línea con lo que se preguntaba recién, que una forma, una expresión, una manifestación de la tasa de capitalización es precisamente la tecnología. La tecnología aumenta la productividad y libera, subrayo, libera recursos humanos y materiales para destinarse a otras cosas. Y si alguien dice, bueno, muy fácil decir otras cosas, ¿qué otras cosas? Está suponiendo que estamos viviendo en jauja, que sería ideal tener de todo para todos todo el tiempo, pero lamentablemente esa no es la naturaleza humana. Los recursos son escasos, las necesidades son ilimitadas. Entonces, el empresario, otra vez, para usufructuar y para sacar partida de un nuevo arbitraje, cuando hay esa tecnología, está especialmente interesado en capacitar gente para sacar partida de esa ventaja y aumentar sus beneficios. Entonces uno se pregunta, ¿qué fue del hombre de la barra de hielo antes de la refrigeradora o de la heladera? Bueno, se reasignó en otras cosas.
¿Qué fue del fogonero en las locomotoras cuando apareció la locomotora diésel? Se asignó a otra cosa. Ahora, si alguien piensa que la tecnología es una enemiga de la ocupación, los invito a que agarremos un hacha y rompamos todas las maquinarias que tenemos a nuestra disposición y que veamos y que nos crucen el camino y nos vamos a dar cuenta que no hemos modificado para nada el empleo, solo que bajamos abruptamente los salarios porque hemos disminuido la productividad. Entonces, la robotización, toda la tecnología, implica otra vez liberar recursos humanos y materiales para hacer otras cosas. Y a veces nos ponemos un poco grandilocuentes y hablamos de comercio exterior, y si del exterior viene la nueva tecnología. Eso puede ser en la cuadra de al lado de nuestros vecinos que inventaron un aparatito que en lugar de consumir 200 de recursos, consume 100, que lo vamos a bloquear. Porque por eso hay esos empresarios asaltantes que digo, que generalmente se coaligan con el gobierno para subir aranceles. Dicen, bueno, no me bajen los aranceles, ni hagamos las cosas de golpe, porque los de afuera tienen más experiencia, denos una oportunidad, hagamos la cosa gradualmente. Pues no, yo no creo que haya que hacerlo gradualmente. El empresario no puede financiarse a costa y en las espaldas de sus congéneres. Ah, bueno, pero es que no tengo los suficientes recursos. Pues búsquelo en el mercado, local o internacional, y venda su proyecto, porque usted no es, hay que decirle, original en que un proyecto que recién empieza tiene pérdidas en los primeros periodos para después más que compensarse con ganancias en los periodos siguientes. Pero en los periodos de pérdida, venda su producto a otros, su idea a otros, y financiese, pero no se financia a costa de sus congéneres. Ahora, si ese proyecto que tratan de vender no se lo compra nadie, es porque es un cuento chino, con perdón de los chinos, que generalmente es lo que ocurre. Son cuentos chinos que establecen los empresarios que viven muy bien con mansiones y autos de alta gama y todo lo demás, mientras sus congéneres están en la pobreza como consecuencia de financiar elefantes blancos y proyectos estos. En resumen, creo que la tecnología, no cualquier tecnología, desde luego que alguien puede decir, bueno, pero esa tecnología en realidad no reduce recursos, consume más recursos o no hace las cosas en un tiempo menor, sino que demanda un tiempo mayor. Bueno, eso es un fracaso. Pero cuando estamos hablando de tecnologías, estamos hablando de algo exitoso en el cual que se pone en el mercado para mejorar la condición de vida de la gente. En realidad, cuando nuestros ancestros, los hombres de la caverna, descubrieron el arco y la flecha, era una nueva tecnología. En lugar de correr el animal y morderlo, lo cazaban con la flecha. Fue una mejor tecnología. Ahora, si alguien dice, no, pero eso va a desocupar a los tipos que corrían y mordían el animal, bueno, se van a dedicar a otra cosa. Digamos, esa es la civilización, el poder dedicarse a otras cosas debido a que nos ayuda la tecnología. Por eso pongo el ejemplo del hombre de la barra de hielo y los fogoneros, en fin. Ok, ahora el tiempo, una última pregunta que me hacen aquí, me parece interesante. Para economías altamente inflacionarias, tipo Venezuela o Argentina, muchos liberales recomiendan la dolarización para hacerlo tipo Ecuador, dolarización forzada. Pero esto también no sería depositar total confianza en un Estado con políticas expansivas como lo es Estados Unidos. Bueno, está muy buena esa pregunta, porque efectivamente, cuando hablamos de dolarizar, estamos hablando que en lugar de una expansión alocada de la banca central local, tener una expansión menos alocada o más suave o más controlada de la banca central de Estados Unidos. Yo recomiendo en ese sentido, muy entusiastamente, el libro de este candidato 3 veces a presidente de Estados Unidos y 12 periodos de congresista, Ron Paul, que su libro, el título es End the Fed, es decir, terminen con la Reserva Federal.
es una cuestión de grado. Ahora, ¿cuáles son las políticas de transición? Si algunos sugieren, como usted acaba de decir, la dolarización como un paso a la eliminación del curso forzoso, creo que tal vez puede ser mejor, es un paso mejor que tener la moneda local. Lamentablemente, en el caso argentino, se ha llamado convertibilidad la relación peso-dólar. Pero en la literatura económica, como ustedes saben perfectamente bien, convertibilidad implica la conversión de moneda a mercancía por un recibo y no un recibo de un color por un recibo de otro color. Eso no es convertibilidad. Eso es tipo de cambio fijo con política monetaria pasiva, que puede eventualmente ser mejor que tener el llamado tipo de cambio flexible con política monetaria activa en los distintos países. Pero el tema final debería de ser eliminar el curso forzoso y eliminar la banca central. ¿Cuáles son los distintos pasos? Bueno, depende de los distintos países y depende de distintas circunstancias. Pero lo primero para este debate, de paso, les transmito un aviso, que mi próximo libro, que está en prensa ahora, se llama Maldita Coyuntura, porque trato de mostrar en ese libro que lamentablemente estamos perdiendo demasiado tiempo en debatir si el costo de la vida aumentó el 3.2 o el 3.4, si tal cosa, en fin, en lugar de debatir ideas de fondo como hemos hecho esta noche acá. Creo que es muy importante el debatir ideas de fondo para correr el eje del debate. En uno de las solapas del libro, mi editor, que es el corresponsal argentino de Unión Editorial de Madrid, me sugirió que ponga una foto de un graffiti de París hecho por la izquierda revolucionaria en mayo del 68, que tiene una frase extraordinaria, que es: seamos realistas, pidamos lo imposible. Eso les hace falta a los liberales. Y la izquierda, de tanto pechar y empujar, son realistas porque logran sus objetivos. Sin embargo, hay liberales que sostienen eso es políticamente incorrecto, no conviene, en lugar de ir al fondo del asunto y debatir ideas de fondo, que me parece que hacen falta, y por eso les agradezco mucho a ustedes esta oportunidad en esa prestigiosa universidad de haber intercambiado ideas y haber propuesto esto. Y como yo les digo a mis alumnos el primer día de clase, si algo no resulta claro, interrúmpanme. Si resultan claros pero no están de acuerdo, discutan. Pero si piensan que están de acuerdo y resultó claro, hagan de abogado del diablo, porque el debate y la discusión nos obliga a pulir mejor el mensaje, a mirar desde otro costado el asunto. Por eso muchas veces yo les digo a mis colegas, en lugar de estar diciendo, pero ¿por qué diablos no me entienden con este mensaje? Es mejor decir, ¿por qué soy tan inepto para pasar el mensaje? Y como somos más benévolos con nosotros mismos que con los demás, tendemos así a hacer mejor los deberes, a preparar mejor una futura clase, un mejor libro, un mejor ensayo o artículo. Entonces me parece que la autocrítica y en los alumnos a mí me gusta muchísimo, me aburre, digamos, una cosa de monólogo, me gusta que me interrumpan y que me discutan, y en eso se va formando porque una de las cosas importantes de la tradición liberal es comprender que nunca llegamos a un término, que siempre estamos en ebullición, en proceso. Por eso a mí me atrae tanto el moto o el lema de la Royal Society de Londres, que lo tengo acá en mi computadora escrito grande, que es nullius in verba, que quiere decir no hay palabras finales. Estamos siempre en debate y descubriendo, pero si nos enredamos en la coyuntura y estamos discutiendo datos estadísticas del momento, estamos como perros histéricos tratando en círculos de mordernos la cola, en lugar de abrir espacios y horizontes y debatir temas de ideas, sean tema monetario, laboral, fiscal, de comercio exterior, de educación, de lo que fuera. Así que bueno, creo que se terminó el tiempo, pero les agradezco muchísimo esta invitación
y les mando un gran saludo a todos. Agradecido, profesor Martín. ¿Quieres dar unas palabras finales? Estás en mute, Martín. Estás en mute. A ver, ¿me escuchan ahora? Sí. Bueno, agradecidos de tener esta conferencia del doctor Alberto Venegas Lynch y un muy buen mensaje final. Creo que es importante incentivar el debate, ser críticos. Cuando criticamos, no criticamos a una persona, a veces las personas que no están no son muy amigables del debate o tienen miedo, creen que si critican están criticando a las personas. En realidad estamos criticando las ideas, y criticar las ideas es bueno porque nos ayuda a construir conocimiento. Entonces, nuevamente agradecerles a Alberto Venegas su presentación y a todos los que están aquí presentes, estudiantes, profesores y público en general, los que se conectaron tarde o no pudieron ver la conferencia o quieren recomendarla, va a estar disponible en nuestro canal de YouTube de Economía PUCMM, o sea, Economía Pucamaima. Así que pasen buenas noches todos. Si me permite una palabra más, lo que ha dicho el profesor Franco recién, me parece que es importantísimo esto de no hacer cuestiones personales. Es una cuestión de ideas. Es un debate que tiene que ser cordial, respetuoso y no hacer cosas ad hominem. Comparto y me alegro que haya sacado este tema de las cuestiones personales. A veces se interpreta como que es un ataque a tal o cual persona. Estamos debatiendo ideas con la mayor cordialidad posible y tratando de mostrar los argumentos más sólidos que se nos ocurran. Muchas gracias de nuevo. Pues, muchas gracias a usted y buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Buenas noches, gracias.